안녕하세요. Segundo vídeo del alfabeto coreano. En el vídeo anterior vimos las vocales. Si no lo habéis visto, dadle un vistazo, que en este las usaremos. Aquí no aprenderemos tantas letras, pero sí hay muchas normas y cosas a tener en cuenta. Veamos la primera consonante. Como veis, he puesto como sonido la G y la K, y es que dependiendo de dónde esté esta letra tendrá un sonido u otro. Para ello nos vamos a ayudar de un ejemplo. Gogi significa carne, y aquí tenemos los dos sonidos. Cuando la palabra empieza con esta letra, suena como una K, pero si esta letra está en medio, suena como una G, o sea, tiene un sonido más suave. No digáis ni koki ni gogi, es kugi. Al final de sílaba o palabra se pronuncia como K. Fijaos que no existen consonantes verticales u horizontales, a diferencia de las vocales. Simplemente se adapta a la vocal. La siguiente letra es la N. Única pronunciación, ya sea a principio, medio o final de palabra. Algo que tenéis que saber de esta letra es que no se hace igual que en español. Cuando hacemos la N solemos tocar con la lengua la parte de arriba de la boca, pero en coreano se tocan los dientes. La pronunciación es distinta, pero tampoco se nota mucho. Escuchad bien. La española es na y la coreana na. Hay un punto de similitud con la D coreana, por eso muchos estudiantes de la lengua se piensan que dicen la D cuando en realidad es la N. El ejemplo de esta letra es nuna, hermana mayor, pero hermana mayor cuando lo dice un chico. Esta otra letra tiene dos pronunciaciones, D o T. A principio de palabra y final suena como T, pero medio como D. El ejemplo de esta letra es 돼지, que significa cerdo, el animal. Esta otra letra es un poco más difícil que las otras porque comparten un sonido, o la L o la R. Cuando empieza o está en medio de palabra se pronuncia como R, por ejemplo, radio. Pero en caso de terminar en esta letra o haber dos, se pronunciará como L. Cuando hablo de haber dos, por ejemplo, es balad, que significa balada. Esta letra es muy sencilla. Delante, en medio y detrás se pronuncia igual. Y el ejemplo es mal. Puede significar caballo o lengua. Cuando coinciden las palabras suele haber una que se pronuncia más larga que la otra, pero eso suele ser algo intuitivo entre los coreanos. Esta letra también tiene dos sonidos, B o P. En caso de empezar o acabar así se pronunciará como P, pero en medio se pronuncia como la D. Por ejemplo, pap, que significa arroz o comida. Esta letra simplemente es la S. A principio o en medio se pronunciará sí, pero al final de palabra suena como una T. Hay más consonantes que suenan así como T, ya las iré nombrando. Otro caso especial es la sílaba shi, que no se pronuncia como si, se pronuncia como shi. Y la palabra que os enseño es 휴식, que significa descanso. Esta letra tiene una peculiaridad, y es que al final de palabra suena como ng, pero cuando está delante es un sonido mudo. Ya la vimos en el vídeo de las vocales. El ejemplo es yang, que significa oveja. He escogido este ejemplo para que veáis las dos posiciones. Un ejemplo más para que no os confundáis, 강아지, significa perro. Cuidado con la pronunciación, ya que aquí las dos coinciden. Última letra de este vídeo. Tened mucho cuidado porque esta J no es la J española, es otra pronunciación. A principio de palabra suena como una CH, un poco más suave. En medio de palabra suena mucho más suave, por ejemplo, 사자, que es león. Practicad con esta palabra, 사자. A final de palabra se pronuncia también como la T. Y estas son las consonantes. Hay variantes de estas consonantes, pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Si os habéis quedado con alguna duda, dejádmela en los comentarios. ¡Hasta pronto!